Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a leer la palabra. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Y si durante la dominical se le acerca algún hermano a decirle: hermano, por favor, póngase el tapaboca, no se vaya a incomodar, que es por su bien y es por el bien de los que están cerca de usted. Amén. Vamos a leer capítulo 1, verso 1. ¿Cómo dice? Volvámoslo a leer. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Alguna vez han hablado ustedes con personas que niegan la existencia de Dios? ¿Han hablado con ellos? Y ellos, una palabra clave es: pruébeme que Dios existe, ¿no? Por ahí hubo uno que abrió a un muerto buscándole el alma y no se le encontró. Yo quiero que hoy llamemos a esta enseñanza pruebas de la existencia de Dios. Hay muchas, pero yo voy a mencionar 4. Amén. En el pasaje que leímos en la carta a los Hebreos, hay algo que es muy interesante en el capítulo 2, que fue donde leyó el hermano, y quiero que lo volvamos a leer. Amén. Verso 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos. Entonces, pruebas de la existencia de Dios. Desde el punto de vista de la filosofía, dice que no hay efectos sin causas. Es decir, para que este atril esté aquí, alguien tuvo que colocarlo aquí. No está aquí por casualidad, no apareció de la noche a la mañana, simplemente hubo alguien que pensó en el diseño, llevó a cabo ese diseño, lo hizo real y lo ha traído aquí, y aquí está. Nadie puede negar que este atril está aquí. ¿O cuántos pueden negar que este atril está aquí? Pero para que este atril esté aquí, ¿alguien qué? Lo puso acá. El escritor a los Hebreos dice que Dios es la causa de todas las cosas. Eso es lo que estamos leyendo en el verso 10, ¿cierto? Porque convenía aquel por cuya ¿qué? Causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten. No hay creación, no hay vida sin una causa. Y esa causa se llama, ¿cómo se llama? Dios. Dios. Hay ejemplos interesantes para que una persona, o mejor, cuando llevamos al enfermo al médico, porque decimos que tiene una temperatura muy alta,
El médico dice sí, tiene mucha fiebre. ¿Qué ataca el médico? ¿El resultado o la causa? ¿Y cuál es la causa de la calentura? La infección. Así también, este universo no puede ser el resultado de la casualidad. Apareció sin más ni menos. No. Esto fue diseñado en el pensamiento de Dios y llevado a cabo por Él. Por eso cuando uno mira Génesis 1, es muy interesante porque no comienza como comienzan todos los libros. Si yo hiciera un libro, entonces colocaría una pequeña biografía, ¿cierto? O el editorial que editara el libro colocaría una pequeña biografía. ¿Quién es Carlos Hoyos? Pues que Carlos Hoyos es un hombre que nació en un pueblo llamado Salgar, que es hijo de no sé quién y no sé quién, que se educó en no sé qué parte y que tiene X, Y o Z de diplomados o maestría o doctorado, y hacen un comentario acerca del autor del libro. Pero en la Biblia no pasa eso. En la Biblia lo primero que usted encuentra es Dios, sin historia, sin prehistoria, porque Dios no tiene historia, ni tiene prehistoria. Lo único que tiene prehistoria y tiene historia es lo que tiene principio y tiene fin. Dios no tiene principio ni tiene fin. Por eso la Biblia comienza con Dios. Porque aquí no se trata de explicar a Dios. Simplemente el texto muestra la simplicidad de Dios. Que Dios simplemente es. ¿Escuchó eso? Dios simplemente es. Que usted quiera creer o no quiera creer es cosa suya. A Él no lo afecta. Él siempre ha sido, es y será. Independientemente de lo que la gente diga u opine. Eso es una de las particularidades que me llaman a mí la atención del Dios en el cual yo creo. Gloria a Dios. Entonces nunca olvide, una de las pruebas de la existencia de Dios es precisamente que no hay efectos sin causa. Para que estemos aquí, hubo alguien que pensó en nosotros. Y textualmente lo podemos asegurar desde el punto de vista teológico, según Efesios capítulo 1. Según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. No existía el universo y Dios ya había pensado en usted y en mí. Y eso sí que me llena de gratitud. Dos, por la creación. Según dice el Salmo 19, los cielos cuentan ¿qué? Y el firmamento anuncia ¿qué? Y según Romanos capítulo 1, del verso 18 en adelante, dice que el eterno poder de Dios y su deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Según el escritor Lucas en el libro de los Hechos, haciendo un comentario acerca del sermón de Pablo entre los griegos, él les decía que Dios no dejó sin testimonio a los antiguos, dándoles 3 pruebas de su existencia: la lluvia temprana y tardía, el fruto de la tierra y la alegría del corazón.
Eso es lo que dice Pablo a los griegos. O sea, que si alguien quiere saber de esta realidad llamada Dios, no hay que discutir. Mira el universo y él le dirá a gritos: estoy aquí porque alguien me puso acá. Gloria a Dios. ¿Y cómo conocer su eterno poder y deidad? Dice, por medio de las cosas hechas. Es maravilloso cuando uno contempla tantas bellezas. Los antiguos no tuvieron un privilegio como el que tenemos hoy nosotros. Porque uno se pone a mirar hoy día y se da cuenta cómo hay escenarios en el universo que uno se queda sin explicación. Sin explicación. Y llega uno a la conclusión: alguien tiene que tener la mano ahí. Y ese alguien se llama Dios. Usted verá si lo alaba. ¿De dónde depende la negación de Dios? De la necedad del hombre. Según Romanos capítulo 1 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Pero sigue diciendo: pero ellos quisieron no tener en cuenta a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces, ese pensamiento de ateísmo, de materialismo, que niega la existencia de Dios, es el resultado de la necedad del hombre, que un día cualquiera se vuelve autosuficiente, aunque depende de todos, pero él se autoproclama a sí mismo y llega a pensar que todo el universo gira en torno a él. Y entonces razona dentro de sí, y en ese razonamiento saca a Dios y le da importancia a lo que a él se le ocurre pensar, para terminar llamándose una persona que niega la existencia de Dios. Pero cuando llega la muerte, no hay manera de evitarla. Cuando el universo se estremece, no hay manera de evitarlo. Cuando el sol calienta más de lo acostumbrado, no hay manera de evitarlo. Cuando va tranquilo por la calle y de repente viene un torrencial aguacero, no hay manera de evitarlo. Sin embargo, el hombre sigue diciendo que no hay Dios. Pues la idea aquí hoy es que usted se vaya consciente que hay pruebas claras, que Dios no es un cuento, Dios es una realidad. A su nombre, gloria. Entonces recuerde, la segunda prueba de que Dios es una realidad es por la creación. Los cielos lo cuentan. El mundo entero da testimonio de la deidad de un ser supremo. De modo que por ateo que sea, no va a tener excusa. Gloria a Dios. 3, por las Escrituras. Cuando uno quiere conocer si Dios es una realidad, solo más basta ingresar al compendio divino llamado las Sagradas Escrituras. Y usted se va a dar cuenta que la Biblia, el pensamiento céntrico es Dios. Y no un Dios ajeno al escenario humano o ajeno a la naturaleza, sino el Dios
que es el eje, es la vida, es la parte esencial de todo lo creado. Cuando uno mira las Sagradas Escrituras, encuentra a el evangelista Juan diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y ese Verbo estaba en el mundo, y el mundo por Jesús fue hecho, y sin él nada de lo que hay hecho fue hecho. Entonces, cuando uno lee las Escrituras, descubre al Dios que piensa, al Dios que ama, al Dios que crea, al Dios que desarrolla un proyecto y que lo hace asequible a los seres humanos. Jesús fue claro frente a los judíos en el sentido de que no era un aparecido. Escuche lo que él les dice: escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Luego, en la gran fiesta de los tabernáculos, Jesús le dijo a los que allí estaban: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura. San Juan, en su capítulo 20, usted va a encontrar que el evangelista dice: Jesús hizo otras muchas cosas que si se hubiesen escrito una por una, dice Juan, pienso que los libros no cabrían en el mundo. Pero las que están escritos tienen un fin, para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios. Alabe el nombre del Señor. Entonces, a través de las Escrituras, las personas pueden conocer a Dios. En nuestro caso, hablo de mi familia. Mi padre comenzó a leer la Biblia en alta voz en la casa. Nos reunía a todos. No éramos convertidos, ni papá, ni mamá, ni ninguno. Pero él comenzó a leer las Escrituras en alta voz. Y un día se levanta mi madre y le dice: Chucho, papá llamaba a Jesús, mamá le decía Chucho. Chucho, ¿sabe que me voy a volver evangélica? Y papá le dijo: Elvira, ¿sabe que yo también? ¿Cómo había llegado el conocimiento de Dios a ellos? ¿Cómo había aparecido la fe en ellos? ¿Qué había pasado para que ellos, siendo tan católicos, cambiaran de opinión de un momento a otro? Por las Escrituras. Entonces, si alguien quiere conocer a Dios, debe de saber que existe una tercera forma de probar esa realidad, y es a través de las Escrituras. Las personas que creyeron a las Escrituras se fueron beneficiados. Y Jesús, incluso cuando iba a Emaús, léalo en el Evangelio de Lucas, se le acercan van dos amigos hablando de la muerte de Cristo, y se les acerca un tercero y comienza a preguntarles de qué hablan. Y ellos le dicen: es que eres tú el único que desconoces lo que pasó en Jerusalén. ¿Y qué pasó allá? Pues que a Jesús, un hombre poderoso en hechos y en palabras, le han crucificado. Y bueno, hoy es el tercer día, aunque algunos dicen por ahí que ha resucitado, pero nosotros teníamos la esperanza que Él era el que iba a redimir al pueblo de Israel. Y entonces Él comienza a hablar con ellas
Y cuando llegan a la casa, parte el pan, les corre el velo y ellos entienden que el que está ahí es el Cristo resucitado. Y Él les dice, es que ustedes no saben que era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús más de una vez cuestionó a quienes lo confrontaban, justificándose en que ellos eran descendientes de Abraham, que ellos creían a Moisés. Y Él les dice, vea, si creyeran a Moisés, a mí me creerían, porque Moisés escribió de mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, si una persona quiere probar la existencia de Dios, lea la Escritura. Allá en ese pueblito donde nosotros conocimos el Evangelio, hubo revueltas, asesinaron, hirieron, nos llevaron a la cárcel, nos dieron destierro del pueblo, no quisieron aceptar el Evangelio en el momento que nosotros llegamos. Pero un día, un hombre enemigo del Evangelio, que días antes había salido con machete a atacarnos en la plaza pública, llegó del trabajo y cogió la Biblia y comenzó a leerla. Y se quedó pegado leyendo la Biblia. De tal manera que le dan las 3 de la mañana leyendo la Biblia. Las 4 de la mañana leyendo la Biblia. A las 5 de la mañana estaba leyendo la Biblia y se le incendió la Biblia en la mano. Es decir, se le convirtió en una llamarada y él se ha desubicado. Y salió en calzoncillos por la calle predicando que el fin del mundo se acercaba. A nosotros nos recibieron a plana, machete y a cárcel. A él, un predicador en calzoncillos, lo escuchó el cura y lo escuchó la policía y lo escuchó el pueblo. Y ese día Dios cambió a ese hombre y se convirtió al Evangelio. Y se bautizó. ¿Cómo sucedió? A través de las Escrituras. Hermano, cuando usted cree a Dios, como dice la Escritura, no hay montaña que no se pueda mover. No hay abismo que no se pueda cerrar. No hay problema que no se pueda solucionar. No hay pecado que no se pueda perdonar, porque el Dios de la Biblia es el creador de todo. Alabe el nombre de Cristo. Cuatro, por las vivencias personales. Yo estaba mirando San Juan, capítulo 9, el verso 10. Ustedes leen ahí que se da una discusión sobre el ciego que ha sido sanado. ¿Ya? Y unos decían, Él es, otros decían, a Él se parece. ¿Y qué decía el que había sido testigo? Yo soy. Sus mismos padres se dieron cuenta del milagro que Jesús había hecho en la vida de él. Sin embargo, cuando le han preguntado, ¿este es el hijo tuyo que dicen que nació ciego? Sí, él es. ¿Y cómo fue sanado? Digo, bueno, sabemos que fue sanado. No sabemos cómo ni quién. Pero si sigue leyendo la Escritura dice, porque tenían miedo de ser expulsados en la sinagoga, porque ya habían acordado que quien dijera que Jesús era el Mesías, lo iban a expulsar de la sinagoga. Entonces dice la Escritura, por eso dijeron, edad tiene, preguntadle a él. La mejor manera de probar la existencia de Dios es la vivencia personal que yo tengo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lea San Juan 4. Jesús y la mujer samaritana. Jesús se va para el pozo de Jacob.
y espera a una persona que la Biblia le llama la mujer samaritana, la cual ha venido a sacar agua. Cuando ella está ahí, Jesús le dice: dame de beber. Y se forma un diálogo que pienso yo que de parte de Jesús muy noble, de parte de ella resentida. Porque cuando Jesús le dice: mujer, dame de esa agua, ella le dice: ¿y cómo se le ocurre a usted pedirle agua a una samaritana? ¿Es que acaso usted no sabe que judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Y Jesús con esa nobleza: ay, mujer, si supieras quién es el que te pide dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y a ella le dice: el pozo es hondo, ¿de dónde tienes el agua viva? Jesús le dice: el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le doy, será en él una fuente que salta para vida eterna. Señor, dame de esa agua para no volver acá. ¿Quieres? Sí. Ve, trae tu marido. No tengo marido. Bien has dicho, dice Jesús, porque ¿cuántos maridos has tenido? 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Señor, me parece que eres profeta. Cuando venga el Cristo nos declarará todas las cosas. Mujer, yo soy el que habla contigo. Alaben el nombre de Jesús. Yo soy el que habla contigo. Y cuando ella entiende eso, deja el cántaro, deja a sus maridos, se va a sus conciudadanos a decirles una vivencia. Yo me imagino a esa mujer, la imagen que tenía, y ahora la ven cambiada, hablando diferente, con una visión diferente. Vengan y vean, me he encontrado un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y dice la Biblia que ante ese mensaje la gente entendió que era un milagro. Algo había pasado en esa mujer. Y ella ahora no tiene vergüenza ni tiene problema de testificar con quién se ha encontrado. Y ellos creen al Señor por la palabra de la samaritana y además vienen a ver dónde está Jesús. Y ahora que lo ven dicen: mujer, ahora no creemos solo por lo que tú nos has dicho, sino por lo que hemos visto y oído de Él. Alaben el nombre del Señor. Entonces, a mí me pueden decir que Dios no existe y pueden hacerme en argumentos como el que le hizo un profesor en el colegio al niño o a los niños que estaban hablando de los milagros que Dios hizo con el pueblo de Israel, que cómo lo había pasado por el mar rojo en seco. Y entonces el profesor, muy sabio, le dijo al niño, a los niños: vea por donde pasó el pueblo de Israel, el agua les daba a los tobillos. Y se levanta un niño y dice: ahora sí que creo en Dios. ¿Cómo así? Sí, que en un charquito tan pequeño se haya ahogado todo el ejército de Faraón y los caballos. Definitivamente el Dios que yo tengo es demasiadamente grande. Claro, es que cuando las personas tienen vivencias personales, no hay forma de arrancar eso del corazón. No la hay. Puede pararse quien quiera decir: muéstreme a Dios, pruébeme la existencia de Dios. Pero hay una cosa que está clara. Hay un testimonio vivido, hay una experiencia, hay una marca, hay algo muy profundo que más allá de que el materialismo y lo que se levante quieran echar a perder esta realidad llamada Dios, la causa de nuestra salvación, no habrá manera de erradicarlo porque somos testigos del poder de Dios.
Usted verá si lo alaba, hermano. Gloria a Dios. Que Dios no existe, que Dios no es real, pero yo lo siento. Que Dios no obra milagros, que eso es falso, pero en mí ha hecho un milagro. Que Dios no salva, que Dios no perdona, pero yo me siento perdonado y me siento salvo. Que Dios es una idea que se le ocurrió a alguien, pero resultó que esa idea se metió en mi vida y es más que una idea, es una realidad. Tengo el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, los ministerios del Espíritu, los resultados que produce el Espíritu. Tengo la presencia de Dios en mi vida. No hay manera de sacarla. Digan lo que quieran, pero yo soy testigo. Alabe el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Y solamente échale un vistazo a la vida de Saulo. ¿Quién era Saulo? Saulo era un perseguidor, era un burlador, era un enemigo del cristianismo. Y aquella vez que iba con el objetivo de tomar preso a algunos cristianos para llevarlo ante los sacerdotes, se le ha aparecido Jesús en el camino. Ese que él detestaba, que no quería saber nada, que lo estaba persiguiendo. Y ahora que ha quedado ciego, escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué dijo Saulo? Se le cambió el chip inmediatamente. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Y ahora qué quieres que yo haga? Las cosas cambiaron. Y cuando le escribe a Timoteo, le dice lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, habiendo sido antes que un blasfemo, un perseguidor, un burlador, un injuriador, pero fui recibido a misericordia, porque lo hacía por ignorancia. Así que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. ¿Será que pueden alabar al Señor? Ahora, eso de que es que tiene que mostrarme que yo pueda palpar para poder ver que sí es real. No sé cuántos habrán visto el aire, pero es real. Es real. ¿Recuerda la anécdota de la discusión que hay en el colegio? Que el profesor está diciendo que solo se puede creer en lo que se ve. Y dice que se ha levantado una niña y le ha dicho a los que están ahí: ¿le están viendo el cerebro a la profesora? Digo, no. Digo, ella no tiene cerebro, porque no se lo estamos viendo. Si solamente hay que creer en lo que se ve, aquí en Dios no es creyendo lo que se ve, sino creyendo en lo que no se ve. Porque lo que se ve, ¿para qué esperarlo? Es mejor creer en lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y por eso el apóstol, escribiendo en su carta, decía: es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿A dónde está Dios aquí? No veo una imagen, no veo una vitela, no veo un Cristo crucificado, ni caído, ni parado, ni acostado. ¿Qué adoran allá? Pues aunque usted no lo crea, aquí está el ser más grande que hay, que transforma vidas, que cambia corazones, que da paz al alma, que hace posible la eternidad. Alaben el nombre de Cristo. A su nombre bendito la gloria.
Por eso recuerde, uno, no hay efecto sin causa, no hay creación sin creador. Gloria a Dios. Dos, hay testimonios claros, los cielos cuentan, la creación revela la mano de su creador. Tres, las escrituras lo atestiguan. Y los que creemos en las sagradas escrituras somos testigos de que lo que está escrito se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Y no allá en nosotros hemos visto el cumplimiento de la escritura. Y cuatro, ya usted sabe, no sé, en mi caso personal, sí, soy testigo del poder de Dios. ¿Quieren las gracias? Si aquí hay una persona que quiera creer al Dios único, al Dios que no tiene principio ni tiene fin, pero que es tan real como el aire que respiras, yo te quiero motivar para que le abras un espacio en tu vida y puedas experimentar en ti lo que el mundo no te ha permitido experimentar, y puedas sentir a Dios en tu propia vida, como hay cantidades de personas en el mundo que junto conmigo lo pueden testificar. Jesucristo es real en mí, porque todo se lo debo a Él. Vamos a orar.